en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 y el versículo 25, pasando al capítulo 13. Yo le invito para que allí en su casa abra con nosotros las Sagradas Escrituras, participemos del servicio, estemos atentos, no se deje distraer en casa, aunque usted allí no lo está viendo el pastor ni los demás hermanos. Recuerde que Dios sí está ahí para ver nuestra disposición, nuestra reverencia a la palabra que el Señor nos quiere enseñar. Hechos de los Apóstoles 12, verso 25, pasando al capítulo 13 hasta el verso 4. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Gloria al Señor. La fidelidad en el servicio a Dios, mis hermanos queridos, cuando uno piensa en la situación del hombre frente al servicio a Dios, es bueno entonces considerar que hay dos puntos esenciales, decíamos hace 8 días, donde se fundamenta este servicio. Habíamos pensado en un primer punto conocido o llamado como la agencia humana, y una segunda parte que hemos representado, titulado la agencia divina. Hablamos acerca de la agencia humana y sacamos unas 4 características o 4 puntos también importantes acerca de la agencia humana. Es aquel hombre, mujer que ha sido llamado para que le sirva de una manera entregada, comprometida a Dios. Ese hombre, esa mujer debe tener en cuenta 4 puntos básicos. Hablábamos de ellos. El primero era que debe tener esa fidelidad al 100%. Cuando hablamos de esa fidelidad al 100%, no nos referimos naturalmente a que el servidor tiene que tener una fidelidad perfecta, sino que se refiere a lo que demanda el Señor en la palabra. Ahorita leímos en el Salmo 101, verso 6, cuando el Señor dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No quiere decir que yo ni usted tengan una fidelidad total y perfecta, pero sí que andemos en el camino de la perfección para poder ser fieles en cuanto al servicio que Dios demanda de mí. Hablábamos también de un segundo punto, el conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante que el servidor conozca la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Qué importante que el creyente que le sirve al Señor no desconozca las verdades divinas, las verdades bíblicas, la doctrina. ¿Sí? Es importante que el servidor, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento de Dios. Y porque le faltó conocimiento de Dios, entonces la Biblia dice que el Señor también, por haber desconocido a Dios y su conocimiento, el Señor los desechó del sacerdocio, del servicio.
Por falta de conocimiento podemos perder esa bendición, ese honor, ese privilegio de servirle al Señor. Así que, mis amados hermanos, servidores, servidoras, servir a Dios con fidelidad es servirle también con conocimiento de la palabra. Un tercer punto que hablábamos acerca de esa parte de la agencia divina. Hablábamos acerca de la sujeción. Un servidor debe estar sujeto a la palabra y por ende a lo que Dios o a quien Dios ha puesto como prioridad o como líder dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Debe haber en el servidor, en la servidora, una sujeción al pastor, una sujeción a las autoridades eclesiásticas, al líder. Es importante que nosotros nos sometamos los unos a los otros, haya esa sujeción, esa mansedumbre, esa humildad suficiente para poder ejecutar un servicio agradable ante la presencia del Señor. Y un cuarto punto del cual hablábamos que la agencia humana debe de tener es la disponibilidad o la disposición. La disposición. Hoy encontramos en este tiempo servidores que no tienen tiempo, que por motivo de su trabajo, por motivo de sus estudios, por motivo de su parte y su proyecto de vida en la parte secular, entonces le dicen al pastor, le dicen al diácono, le dicen al líder: no tengo tiempo, no estoy disponible. Y quiero decirle que aunque hayan creyentes en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hayan creyentes fieles, hayan creyentes conocedores de la palabra, hayan creyentes sujetos, pero si no tienen tiempo, si no hay disponibilidad, no se puede desarrollar un servicio efectivo para la gloria del Señor. Ahí radica básicamente lo que significa esa parte, esa agencia humana en cuanto al servicio hacia Dios. Ahora, vamos a observar en esta mañana lo que significa la agencia divina. Esa agencia divina corresponde a todas aquellas cosas que solamente hace el Señor en una relación de servicio con el ser humano, con uno de sus servidores. La agencia divina actúa tanto en el individuo que está siendo llamado a servir, el candidato al servicio, como en el líder que está trabajando con el posible servidor, en este caso el pastor. La agencia divina une al candidato al servicio con el pastor. Gloria al Señor. Fundamentalmente hay tres elementos que Dios hace para poner a su servicio a alguien. Vamos a hablar de esos tres elementos. Ahorita leímos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 25, capítulo 13, verso 1 al 4, nos habla, ahí existen, ahí están inmersos estos tres elementos en esta parte de la agencia divina. El primer elemento importante, el llamamiento y el apartamiento, o el llamamiento y el apartadme. Ahí usted escuchó esa expresión que utiliza el Espíritu Santo cuando le dice a esos líderes de la iglesia en Antioquía, esos pastores y maestros, y les dice: apartadme, llamadme y apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí está ese primer punto, el llamamiento y el apartamiento. Un segundo punto sería entonces el envío y el nombramiento, cosas que el servidor, los servidores debemos tener siempre en cuenta. Y un tercer punto, el desarrollo de la idoneidad, de la capacidad. Vamos a hablar del primer punto, llamamiento y el apartamiento, que sería entonces la selección, la elección o selección. Recordando la forma en que el Señor seleccionó a los primeros misioneros, se encuentra una clara muestra de esa
mecánica divina, de ese método que Dios utiliza en el proceso del servicio que nosotros debemos hacer para Él. Debe tener en cuenta el servidor, inicialmente, principalmente, que su servicio, que mi servicio, si Dios nos ha llamado, nos ha seleccionado y nos ha apartado para el servicio. No, el servicio no se lo estoy haciendo principalmente a la iglesia o al pastor. Mi servicio está comprometido principalmente para efectuarlo para Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se puede leer entonces ahí lo que dice, lo que leímos en Hechos 12:25 y también el capítulo 13 del verso 1 al 4. Había en la iglesia de Antioquía, no de Antioquía, sino Antioquía. Era una región en ese tiempo llamada de esa manera. Había allí muchos servidores, llegaban más ministros. Oiga, era una iglesia dinámica, una iglesia numerosa. Cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, la primera pregunta que surge es esta: ¿a quién dice el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo? ¿A quién le dijo Dios que los apartara? Es importante considerar esta pregunta. Nosotros hemos leído de paso, yo sé que muchos de nosotros como servidores hemos leído corridamente este pasaje: apartadme. ¿A quién le está diciendo el Espíritu Santo? ¿A quién le está haciendo esta afirmación el Espíritu Santo? Sin lugar a dudas que no era a ellos mismos, a Saulo y a Bernabé, sino a los pastores que lideraban el trabajo en la iglesia de Antioquía. Amén. Y en forma tácita nos deja ver que a ellos, Bernabé y a Saulo, ya los había llamado para la obra a que los he llamado. Es decir, que Saulo y Bernabé, antes de que el Espíritu Santo se manifestara aquí en ese momento en la iglesia de Antioquía, Saulo y Bernabé habían tenido una experiencia previa de llamamiento, de apartamiento. Dios ya les había dicho en sus vidas, en sus corazones, que Bernabé y Saulo le iban a servir a Dios. Pero se necesitaba una confirmación real. Y es por eso que ahí el Espíritu Santo se manifiesta ya no solamente a Saulo y a Bernabé, sino que le dice a los pastores encargados de la obra en Antioquía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria al Señor. De manera que es Dios quien en su soberanía escoge a quien quiere tomar a su servicio y se lo expresa haciéndole un llamamiento, al tiempo que le comunica al ministro de ese prospecto, de ese candidato, esa intención de usarlo. Así que, mi hermano, la agencia divina compromete radicalmente al candidato, al prospecto servidor, con el pastor. Dios le comunica también al pastor, Dios le comunica también al diácono, al líder, para que fulano, sultano o perencejo, Dios lo ha llamado para un servicio especial. Y es por eso que las cosas en la iglesia deben funcionar bajo estos parámetros y bajo este ordenamiento que Dios ha puesto para que su pueblo, para que su obra continúe hacia adelante. Gloria al Señor. Así que cuando Dios le comunica al pastor: apartadme a fulano de tal para el servicio que lo necesito, entonces ese ministro debe tener esa intención, esa mirada, para preparar a ese candidato, a ese servidor, para capacitarlo, para entrenarlo de manera especial. Y es por eso que se hace necesario, hermanos,
de la iglesia aquí en San Jerónimo, de la iglesia en cualquier otra congregación del departamento o de la ciudad de Medellín o en Colombia o fuera de Colombia, usted como servidor, se hace necesario que usted entienda que cuando Dios llama y aparta a alguien, primero comienza entrenándolo, comienza capacitándolo, comienza formándolo. Mire que no lo envía de una vez, no lo coloca de una vez en ese sitio, pero primero en el llamamiento y en el apartamiento lo prepara, lo capacita. Parece ser que Saulo, según relata en su carta a los Gálatas, estuvo 13 o 14 años en Arabia. Posiblemente muchos habían pensado, después de su arrepentimiento y su conversión a Dios, Saulo de Tarso parece ser que se desaparece de la escena de la iglesia de Cristo en Antioquía, en Jerusalén. Pero no es que se haya desaparecido, sino que cuando Dios lo llama y Dios lo aparta para ese ministerio donde lo iba a colocar, primero lo lleva a Arabia y lo prepara y lo capacita y lo entrena, y después de 13, 14 años le hace el envío, lo envía y lo nombra, gloria al Señor. Pero cuando lo envía y lo nombra es porque ya está preparado, está capacitado, está entrenado para desarrollar el trabajo que Dios le ha encomendado. Gloria al Señor. En todo ámbito, en todas las áreas de la vida. Usted ve que para que un médico pueda desarrollar la capacidad, si se especializa en alguna materia de la medicina, primero tiene que estudiar, primero tiene que capacitarse, primero tiene que hacer, después de que haya estudiado una escuela, lo mandan a un sitio rural donde él pueda capacitarse para luego ponerlo en un hospital, en un puesto, en un oficio más específico donde va a ser de mayor utilidad. A un soldado no lo envían a la guerra sin antes haberlo dotado de su uniforme. Antes de entregarle las armas, primero lo capacitan, lo entrenan, lo preparan físicamente, rigurosamente, y luego le dan su fusil, le dan su armamento. Después de 2, 3, 6 meses, entonces lo pueden poner en un batallón para que esté dispuesto a prestar su servicio militar. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Hay quienes llegan de otros lugares o son nuevos hermanos recién bautizados y ya quieren en unos días o pocos meses los envíen, los nombren en un servicio específico. Un nuevo creyente que se ha entregado al Señor necesita primero formación, necesita capacitación, entrenamiento, y no lo podemos tener, claro está, por ahí solamente en la banca y en la silla. Podríamos decir que ese nuevo creyente podemos irlo entrenando, preparando en algunos aspectos del servicio más práctico, pero para enviarlo a un oficio de mayor, permítanme la expresión, de mayor envergadura, de mayor responsabilidad, se necesita una muy buena capacitación. ¿Cuál ha sido el problema de muchos de nosotros? Que finalmente, antes de capacitarnos, antes de entrenarnos, enviamos de una vez a la batalla al servidor sin tener las herramientas y los recursos necesarios para desempeñar esa labor. Es importante todo esto que estamos hablando. El llamado a servir, el llamamiento de Dios, opera en el candidato, en el creyente, y el apartarme opera en el ministro. Dios llama, pero es el ministro, el pastor, el que Dios puso, autorizado en ese lugar, en esa iglesia, en esa congregación. El encargado, el pastor, es el encargado de apartar a ese creyente, a ese candidato, para un servicio específico, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Así que los servidores nuevos, o mejor, permítame,
me excuso, no los servidores nuevos, los creyentes nuevos, los hermanos nuevos, los recién bautizados, los que llegan de otras partes a una congregación específica. No se pueden o no podemos hacer que ellos se salten los pasos, amén, del proceso inicial. Porque primero es el llamado y el apartarme, donde en ese primer paso el creyente empieza a ser preparado, empieza a ser capacitado y entrenado de una manera especial. Gloria a Dios. Porque hoy en día existen tantas anomalías en algunos servidores. ¿Por qué? Yo diría, porque se les quiso madurar estando biches. Me permiten la expresión. A veces, por la carrera, por la premura, por la falta de servidores, por la falta de gente en las congregaciones que puedan desarrollar un servicio específico, entonces enviamos al ruedo a gente que todavía no está preparada para hacerlo. A eso me refiero cuando decimos madurar biches a los creyentes, a los servidores. No, hay que pasar el proceso. El proceso en Dios muchas veces demanda días, meses, quizás años. Pero qué importante, hermano, que cuando ya tú estés preparado, te sientas entrenado, te sientas capacitado, es allí donde vas a pasar a la segunda etapa o al segundo punto de lo que nosotros hemos llamado esta mañana. Primero, llamamiento y apartamiento. Segundo, nombramiento y envío. Ese es el segundo paso, ese es el segundo punto donde debemos nosotros estar ya capacitados y entrenados. Gloria al nombre de Jesús. Algunos se han saltado el proceso y no pasaron por el llamamiento y el apartamiento. Delicado eso. Posiblemente, escúcheme lo que les voy a decir con mucho temor de parte de Dios en mi corazón. Aún existan pastores, escúcheme, pastores que no han sido llamados por Dios. Los hay. Que no hayan sentido un llamamiento de parte de Dios, que no hayan tenido una experiencia real con Dios en el llamado, sino que el que los escogió y los llamó fue el hombre. Y eso es delicado, porque si yo no tengo el llamado de Dios, créame, hermano, que de alguna manera muy posiblemente mi ministerio y lo que tengo que hacer no vaya a cobrar efectividad, no vaya a producir fruto, no vaya a tener resultados. Gloria a Dios. Pero cuando Dios llama a un hombre para que le sirva en este santo ministerio, por más sencillo que sea el hombre, por menos letra y conocimiento de cosas seculares que tenga, Dios lo prepara, lo capacita, lo unge, gloria a Dios, para que luego entonces, cuando aquel hombre, pastor, obispo, lo mire, entonces Dios le diga al pastor, ese hombre y esa mujer, yo los he llamado y los he escogido para enviarlos al santo ministerio. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos al segundo punto. Estamos en una capacitación para servidores, sirviéndole a Dios con fidelidad. En el segundo punto encontramos el envío y el nombramiento. Hablamos del primero, llamamiento y apartamiento. Y el segundo sería el envío y el nombramiento. En el mismo pasaje del numeral anterior se puede notar que dentro de esa agencia divina, la iglesia hace el nombramiento, es decir, define las condiciones y la naturaleza del cargo. En este caso específico, el pastor
con los diáconos. Hay en algunas congregaciones donde se utiliza a fin de año, bueno, vamos a hacer la elección de servidores para los cargos directivos locales de la iglesia, y entonces algunos pastores, orando, le dicen a la iglesia, los ponen a llenar ciertos formularios, encuestas, ponen unos nombres en cuanto a quienes creen ustedes que podían quedar dentro de la directiva de las Dorcas, de los jóvenes, de evangelismo, de escuela dominical, de obra social, bueno, de todos los comités locales que existen en la iglesia. Y entonces los hermanos en la iglesia, previa oración, empiezan a llenar el formulario, y los nombres de hermanas y hermanos que más veces o más porcentaje tengan dentro del formulario, entonces quedan liderando los comités. Esa es una forma donde la iglesia emplea para hacer el nombramiento y el envío. Pero hay otros lugares, en este caso particular de este servidor, por la gracia de Dios como pastor de la iglesia en este lugar, donde nos reunimos con la junta local, oramos a Dios, ayunamos y empezamos entonces a escoger, digámoslo así, a mirar y a apartar de acuerdo a Dios nos haya puesto en el corazón, y a nombrar los creyentes servidores que van a ser parte de un cargo directivo. Eso es lo que define las condiciones y la naturaleza del cargo. Entonces, habiendo ayunado, dice la Biblia aquí, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero es el Espíritu Santo quien hace el envío del servidor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es Dios mismo el que hace el envío. Cuando Dios llama, en el primer punto del proceso, que es el llamamiento, el apartamiento, ahí participa Dios, la agencia divina con la agencia humana. Es decir, el pastor, Dios le coloca en el corazón. Dentro de ese primer punto, el que llama es Dios. Pero a quien le dice Dios que aparte a alguien es al pastor. Pero en este segundo punto, el envío y el nombramiento, también, de una manera directa o indirecta, Dios es quien le dice al ministro o a la iglesia, nombre a fulano, a sultano, a este, a aquel, a aquella. Pero el envío, el que lo coloca allí, el que lo envía, es Dios mismo. Por eso es que dice aquí, ellos entonces, mire lo que dice, Pablo y Bernabé, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bernabé y Saulo los envió el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es muchísimo mejor ser enviados por el Espíritu Santo que ser enviados por el pastor y la iglesia. Alabanzas a Dios. Es mucho mejor tener el respaldo del Espíritu Santo. Claro está que cuando el Espíritu Santo envía, coloca en el pastor, coloca en la iglesia ese sentir. Les muestra, ese es el hombre, esa es la mujer. Y usted por eso a veces no ve cuando nombran de líder de jóvenes, de líder de Dorcas, de líder de evangelismo o al diácono. Usted ve que la iglesia se alegra, aplauden a Dios, dan gloria a Dios porque sienten que fue Dios quien los colocó allí. Alabanzas a Jesús. Pero el Señor en su infinita misericordia le permite a la iglesia, en este caso al pastor, para que tanto el pastor como el servidor sientan que tienen deberes y derechos mutuamente, como la expresión de una responsabilidad recíproca. La responsabilidad del servicio en una congregación no es solo del pastor. Escúcheme, hermano, hermana servidora, hermano servidor, hermano que desea servir a Dios. La responsabilidad de una iglesia y de una congregación no es solo del pastor. Claro está, el pastor es quien tiene mayor responsabilidad.
Pero la responsabilidad general le compete a toda la iglesia, pastor y la iglesia, pastor y servidores. Alabanzas al nombre del Señor. Todos tenemos deberes y tenemos derechos mutuamente. Esa es una expresión de responsabilidad recíproca. Definitivamente el envío y el nombramiento son parte de esa obra que Dios hace en esa relación de servicio con el hombre. Amén. Gloria al Señor. Ahí está el segundo punto. Vamos a repasar. Primer punto: llamamiento y apartamiento. Segundo punto: envío y nombramiento. Y vamos a hablar finalmente del tercer punto, que es el desarrollo de la idoneidad, el desarrollo de las capacidades. Gloria a Dios, alabanzas al nombre de Jesús. Ahí en su casa, diga conmigo: gloria a Dios, dígalo, gloria a Dios. Amén, amén. Estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Idoneidad, ¿qué es idoneidad? Son los talentos y los dones que Dios le ha dado al servidor. Amén. Entendemos como idoneidad el conjunto de condiciones necesarias para desempeñar una función o la adecuación que existe entre las características de una persona o cosa y la función, la actividad o el trabajo que debe desempeñar. Amén. Se puede comprender que aunque en apariencia la idoneidad depende del prospecto o del servidor, en realidad es parte de la agencia divina, es parte de lo que Dios nos quiere dar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que hace también en nosotros, desarrolla en nosotros esa idoneidad. Gloria al Señor. Yo tengo un pensamiento claro y lo hemos transmitido. El servidor a Dios debe de ser fiel para el servicio, pero también debe de ser idóneo para el servicio. La fidelidad y la idoneidad se complementan. Pero si yo encuentro un creyente fiel, pero no es idóneo, no tiene la capacidad, no tiene los talentos, no tiene los dones, los recursos, ¿a dónde lo debo llevar a ese creyente fiel? Al primer punto de la agencia divina, que se llama llamamiento y apartamiento, donde se capacita, se entrena, se dota, se forma a ese servidor fiel para que alcance esa madurez, para que desarrolle esa capacidad, esa idoneidad. Pero si yo veo que el creyente es idóneo, pero no es fiel, ahí toca que hacer un proceso retrospectivo de que en ese creyente, aunque idóneo, necesita lo principal, la fidelidad a Dios. Y es el primer punto de partida de todo servidor, porque el Señor dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Entendiendo pues lo que dice la palabra, vamos a mirar algunos textos bíblicos aquí en la palabra. En Mateo 25, verso 15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Mire lo que dice el Señor: a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 1 talento, de acuerdo, conforme a su capacidad. Y el Señor se fue lejos. ¿Para qué? Para que ellos desarrollaran
esos talentos, esas capacidades, esos recursos que el Señor les había dado, pero dándole a entender a ellos que un día iba a regresar para ver cuánto habían producido los talentos, las capacidades, los recursos, los dones que Dios les dio a ellos, les entregó en sus manos para que los administraran. Efesios capítulo 4, verso 8, hablando de esto precisamente también, la carta de Pablo a los Efesios 4, verso 8, dice la palabra: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria al Señor. Y Santiago capítulo 1, escritor Santiago capítulo 1, versículo 17, también dice lo siguiente al respecto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Queda claro entonces que la idoneidad que Dios le da al hombre está compuesta por talentos y dones. Amén. Gloria a Dios. Los talentos son dados a todos los hombres de parte de Dios a través de los padres. Escúcheme lo que le voy a decir. Los talentos son dados a todos los hombres de parte de Dios a través de sus padres. Allí, en la herencia genética y cultural, los padres, los abuelos, le transmiten a sus hijos, a sus nietos, esos talentos. Los talentos son dados para usarlos en el terreno humano, para beneficio propio y de los demás. Pero rendidos a los pies del Señor, los talentos se ven enriquecidos y afectan a los hombres en la parte emotiva, produciendo sensaciones que los mueven a tomar decisiones. Esos son los talentos. Pero los dones es diferente. Los dones, en cambio, son dados por el Espíritu Santo a los hijos de Dios, al servidor, a la servidora. Y son operados exclusivamente por el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los dones son dados por el Espíritu Santo a los hijos de Dios. Y para ser un hijo de Dios es necesario nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu, y Dios convertirte a ti y a mí en un servidor suyo para tener por el Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo. Miremos allí en 1 de Corintios rápidamente, capítulo 12, versículo 4 al 7. Mire lo que dice aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo, hermano, el que opera en nosotros, en los hijos de Dios, en los servidores de Dios. Él es quien opera los dones espirituales en nosotros. Gloria a Dios. Y son operados para beneficio de la iglesia, ya no propio solamente, sino exclusiva y principalmente para beneficio de la iglesia. Ahí en 1 de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza, oiga, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gloria al Señor. El que habla, el que profetiza, habla a los hombres de parte de Dios para edificación, exhortación y consolación. De manera que el servidor potencial no debe afanarse
y volverse idóneo por sus propios medios. No, 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 no. El servidor que ha nacido de nuevo, que es fiel a Dios, la unción misma, el Espíritu Santo mismo, lo va a capacitar, lo va a entrenar, lo va a enviar, lo va a nombrar, pero finalmente le va a dar un desarrollo de la idoneidad, de las capacidades, no solamente en los talentos, sino en los dones que da el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios, a aquel que es fiel en el servicio a Dios. Alabanzas al Señor, gloria al nombre del Señor. No se afane, hermano servidor, no se afane, hermana servidora, por crecer con sus propios medios. Afánese por crecer en el desarrollo de los dones y de la idoneidad a través del Espíritu Santo, teniendo una relación íntima con Dios, una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Desde luego que es saludable que usted estudie como servidor, estudie, capacítese en la palabra, un diccionario bíblico, un compendio bíblico, un libro que pueda a usted ayudarle a complementarse un poco en el conocimiento de estas cosas. Capacítese, claro que sí, pero no debe olvidar que la verdadera idoneidad, la verdadera capacidad la da el mismo Señor Jesús como una parte de su agencia divina. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Necesitamos que sea Dios quien capacite la iglesia. Necesitamos que sea el Espíritu Santo quien forme los servidores, quien coloque el sentir, quien coloque el compromiso, la disponibilidad, que usted sienta el deseo de parte de Dios, se esfuerce. Claro está, a veces no se siente, a veces no hay deseo, a veces no hay pasión, se ha perdido el fervor, el compromiso. Pero en esta mañana, hermano, hermana, que me escuchas, que me observas a través del Facebook, yo te invito en el nombre de Jesús de Nazaret, permite que Dios por el Espíritu Santo desarrolle en ti no solamente talentos, sino dones espirituales para que le sirvas a Dios, para el provecho de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para que Dios te use de una manera efectiva y poderosa para la gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad en el servicio, hablamos de esa cualidad y de esa virtud que proviene de Dios y que etimológicamente proviene de la familia de la fe y significa lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. En este caso particular, nuestra lealtad, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro compromiso lo debemos completamente a nuestro Dios. Yo quisiera, mi amado hermano y hermana, usted que es un servidor, una servidora, usted que quiere servirle a Dios, usted que tiene en su corazón el deseo de servir, permita que Dios, por la palabra, por el Espíritu Santo, desarrolle en usted, a través del proceso que Él hace en nuestras vidas, paso a paso, punto por punto. Permítale a Dios. Desarráigase un poco usted de lo material, de lo secular. Está bien que nosotros hayamos desarrollado un proyecto de vida, tengamos sueños, visiones del futuro para nuestras familias, para nuestros hijos. Pero por encima de todo, hermano, hermana, considere que es necesario, primero, antes que todas las cosas, buscar el reino de Dios y su justicia, servir en el reino de Dios a este maravilloso Señor que tenemos por amo, por Dios, por Padre, que Él quiere que usted y yo seamos servidores comprometidos, responsables, apasionados, fervorosos. La iglesia del Señor en este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento social,
necesita hombres y mujeres disponibles, sujetos, conocedores de la palabra, fieles al 100%, que tengan un llamado, que tengan una vocación, que hayan sido apartados, gloria a Dios, que hayan sido nombrados y enviados para que Dios los use, para que Dios nos use de una manera extraordinaria. ¿Cuántas personas hoy día se están muriendo en los hospitales? ¿Cuánta gente no solamente por el COVID está partiendo sin Cristo, pero hay otros con enfermedades terminales? Hay otros muchachos, muchachas que se pierden en las drogas, que se pierden en la prostitución, que se pierden en la pornografía, que se pierden en los vicios de este mundo. Están perdiendo sus vidas, pero a nosotros, la iglesia, como servidores de Dios, como sacerdotes del Altísimo, necesitamos comprometernos más con el Señor. Aún en nuestra casa, aún con nuestra familia, tenemos jóvenes, jovencitas, niños, muchachos que necesitan de un buen sacerdote, de una buena sacerdotisa, de un buen servidor en la casa, para que, hermano, Dios haga una obra efectiva y ese hogar sea como una luz resplandeciente de buen testimonio, para que muchos más hogares, familias, vecinos quieran acudir y estar a los pies del Señor. La fidelidad en el servicio a Dios, la fidelidad en el servicio a Dios, hermano, concluyendo, la Biblia dice, o la Biblia concluye haciendo de la fidelidad uno de los ejes principales de acabar bien la carrera. Acabar bien la carrera. Pablo dice que cuando ya estaba a punto de ser sacrificado, cuando ya estaba a punto de partir de este mundo, le dice a uno de sus discípulos: he acabado la carrera. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de vida que Dios me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Eso quiere decir, mi hermano y hermana, que para correr y terminar bien la carrera, se necesita estar involucrado en el servicio a Dios. ¡Gloria al Señor! Démosle un aplauso fuerte en esta mañana a Jesucristo el Señor. A Él nos debemos. A Él debemos ser fieles para siempre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo les quiero invitar, hermano, porque me gustaría ya de manera personal hablar con ustedes, para darles algunas pautas. No porque el pastor o los pastores no las sepamos todas, no, pero de lo que hemos aprendido de parte de Dios y de parte también de nuestros ancianos, de nuestros pastores, queremos compartir con ustedes para que desarrollemos y hagamos un mejor servicio a Dios y a la iglesia. Para que, hermanos, cuando usted le sirva a Dios, sea en un altar, sea en la calle, sea haciendo una labor social, lo que sea, Dios lo respalde, Dios le use, Dios haga en usted y cumpla en usted de manera efectiva producir el fruto que Dios quiere que se produzca. Hermano, permítale a Dios desarrollar en usted un corazón de servidor, un corazón de esclavo para Dios, servidor a Dios. Nosotros no queremos ser como los gobernantes de este mundo, liderando para mandar, para posicionarnos en lugares privilegiados, altos. No, el que quiere ser primero, el que quiere ser mayor en este mundo, tiene que hacerse como el que sirve a todos. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. El que a nosotros debíamos servir, vino a servirnos. Gloria al nombre del Señor. Y es por eso que Jesús es el más grande. Es por eso que el Señor se lleva todos los honores, toda la alabanza, toda la gloria, porque Él sí dio ejemplo de servicio y por eso es el más grande de todos. En el nombre de Jesús acudimos, Padre, ante ti, dando gracias,
por este momento, por este tiempo que hemos separado para tu gloria, para tu honra y alabanza. Esperamos, Señor, que en el corazón de los oyentes, de los creyentes, de los servidores, tú hayas hecho a través de tu palabra en este día una labor, hayas obrado en sus corazones, que esta enseñanza, que este sermón sencillo no haya llegado a sus oídos en vano, sino que ellos lo almacenen en el corazón y que tu palabra produzca el efecto y las consecuencias, Señor, reales que tú quieres que se realicen. Oh Dios mío, queremos en San Jerónimo, queremos en Antioquia, en Colombia, una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia en victoria, una iglesia poderosa, una iglesia servicial que desarrolle los dones espirituales, que desarrolle, Señor, esos talentos rendidos a tus pies. Señor, gracias te damos por cada hermano, niño, joven, anciano, por cada amigo que está llegando a nuestros medios, en el nombre de Jesús.